Bendiciones para todos, hermanos, hermanas. Bienvenidos, bienvenidas al estudio de la lección de la Escuela Sabática. Es martes 1 de junio y para nosotros es un gusto saludarles a todos donde quiera se encuentren. Suramérica, Europa, allá, hermanos, en diferentes países en Centroamérica. Tanto hermano que nos ve allí en Panamá. Saludos para ustedes, hermanos. Y también México y todo Estados Unidos, como también Canadá. Un saludo para todos. Estamos este día listos para el estudio de hoy, que lo voy a desarrollar con mi hermano Luis Orlando Romero y la señorita Emily Dimas. Emily, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. Buenos días, pastor. Gracias por tenerme aquí. Estoy muy feliz de estar compartiendo la lección con todos Amén. ustedes. Hermano Luis Orlando, bienvenido. Muy bien, un placer de estar aquí con ustedes en esta hora, aquí dispuestos para escudriñar la palabra del Señor y para desarrollar el tema de la lección de este día. Amén. Y una vez más les estoy anunciando que pues seguimos con el plan de la construcción del centro de estilo de vida, la verdad presente. Y el llamado para todos siempre es a que nos den su apoyo económico con diezmos, ofrendas y donaciones especiales. Las pueden hacer llegar a través de RIA, Western Union, MoneyGram, PayPal, a través de la aplicación Cele o también llamando directamente al 214-881-4029 si viven en los Estados Unidos para sacar de la tarjeta de débito lo que ustedes dispongan en su corazón. Hermanos y hermanas, gracias por el apoyo que nos han estado dando. Este lugar será un lugar donde gratuitamente atenderemos a los enfermos. Habrá un ministerio, habrá un lugar donde el que tiene un problema de salud puede llegar y se le darán esas atenciones completamente gratis. Gracias porque usted está haciendo posible esto con los aportes que está enviando. Solo le reitero que estamos necesitando de más recursos porque la inversión que se va a hacer es bastante grande, por muy sencillo que hagamos ese lugar. Gracias a todos por lo que hagan, por la gente necesitada, por los que están en una condición más tal vez lamentable en cuanto a la salud que nosotros. Así que hermanos, Dios les bendiga a todos. Vamos a orar este día por el estudio que vamos a tener. Voy a pedir a Emily que haga la oración, por favor. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Señor, muchas gracias porque nos has permitido estar aquí. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene de sabiduría y entendimiento para poder, Señor, entender tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Siempre estoy atendiendo las llamadas y mensajes que los hermanos me envían en mi número de WhatsApp más 1-214-881-4029 o el número regular 214-881-4029. Estamos ahí para servirles a la orden en lo que ustedes puedan requerir y pueden con libertad llamarnos. El tema de hoy, siempre en el contexto de la rendición de Saulo, tiene que ver con el momento cuando él es enviado a la iglesia de Dios. Bajo ese subtítulo, Emily, ¿qué deberíamos aprender de la forma en que Saulo, un orgulloso hombre religioso, se humilló profundamente ante Dios y ante los hombres? Sí, vamos a leer en Hechos 9, 7 y 8. Hechos 9, 7 y 8. ¿Qué dice? Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole de la mano lo trajeron a Damasco. Aquí nosotros aprendemos cómo el Señor le enseñó a Saulo y lo tuvo que en cierta manera humillar, y ahora él tuvo que depender de los demás como un niño para él poder caminar en este punto, después de que él fue alguien que tenía hasta la influencia y el poder para matar y perseguir a los cristianos. Así que esta fue una lección muy valiosa para Pablo. Sí, imagínate, de la mano lo tuvieron que llevar para meterlo en la ciudad. El hombre religioso, orgulloso, humillado ahora delante de Dios y ante los hombres. Qué tremendo. Así nosotros vemos que pues va a comenzar a servir en la iglesia con humildad. Así es, hermanos, como también nosotros
debemos de ser llevados con humildad. Esto que leemos acá nos debe hacer reflexionar que el orgullo, hermanos, el orgullo no es nada bueno y debemos pedir a Dios que nos lo quite. Pero como decía el profeta ayer, que nos lo quite más con juicios que con azotes, para que no nos aniquile. Es decir, que nos lo quite más haciéndonos entender y razonar, pero que nos lo quite, porque de esa manera, hermanos, es como verdaderamente podemos ser útiles a la obra del Señor y, por supuesto, a los demás. Vamos a ver el don de profecía, hermano Luis Orlando, cómo el Espíritu aquí, mejor dicho, cómo el Espíritu Santo, sí, a través del don profético nos habla. Y sí, aquí en el libro Testimonio para la Iglesia, en el tomo 3, la página 472, dice: Pablo creía de veras que la fe en Jesús anulaba la ley de Dios. El servicio religioso de las ofrendas de sacrificios y el rito de la circuncisión, que en todos los siglos pasados habían recibido la plena sanción, dice, de Dios. Pero la milagrosa revelación de Cristo infundió luz en las cámaras oscurecidas de su mente. El Jesús de Nazaret contra el cual luchaba era de veras el Redentor del mundo. Amén. Cristo, dice, le envió a los mismos discípulos a quienes había estado persiguiendo tan acerbamente para que aprendiera de ellos. La luz de la iluminación celestial le había hecho perder de vista a Pablo, pero Jesús, el gran médico de los ciegos, no se la restauró. Si vemos aquí, según nos muestra aquí lo que acabamos de leer, aquí vemos cómo, como decía nuestra hermanita ya, aquel hombre que creía saberlo todo, vemos cómo era humillado, ¿verdad? Y cómo aquí nuestro Dios le mostró que necesitaba ser una nueva criatura, ¿verdad? Necesitaba ponerse a sus pies ahora si quería hacer lo correcto delante de sus ojos. Y aquí vemos cómo él, aunque tenía los ojos abiertos, pero no podía ver. Estaba ciego, ¿verdad? Ciego, pero ahora más adelante aquí en la lección que vamos a seguir viendo, vemos cómo el Señor nuevamente le abrió los ojos espirituales y él empezó a ver su situación espiritual como estaba. Miren ustedes cómo Pablo estaba entendiendo mal las cosas. Él creía de veras que la fe en Jesús anulaba la ley de Dios, y eso él no lo podía tolerar. No podía aceptar eso, que la fe en Jesús anulara la ley de Dios. Y como buen judío, hermanos, está por lo tanto buscando perjudicar a esa secta cristiana que con su fe en Jesús anula la ley de Dios. Equivocado Pablo en lo que pensaba, porque la fe, hermanos, la fe en Jesús de ninguna manera no anula la ley de Dios. Y él lo entendió después. Después él dijo, luego por la fe invalidamos la ley. Al contrario, dijo, en ninguna manera confirmamos la ley. Entonces nosotros vemos cómo Pablo estaba al principio de mal en su manera de entender. Pero cuando Dios, hermanos, viene a su vida, él puede mirar de que aquellos a quienes él persigue son los instrumentos del Señor para ayudarle a él a comprender muchas cosas. Miren, para que dependiera de los que él perseguía, no le restaura la vista. Para que de esa forma, pues, se deje guiar. Qué forma más interesante de obrar el Señor. Y esto fue una humillación. ¿Qué más sigue diciendo el don de profecía? Me gustó aquí donde dice, qué humillación, dice, representó para Pablo saber que todo el tiempo en que él usó sus facultades contra la verdad, pensando que estaba prestando un servicio a Dios, estaba persiguiendo a Cristo. Cuando despertó su conciencia, y aquí es donde se le abrieron los ojos, cuando él despertó su conciencia, dice, actuó acusándose a sí misma
actuó acusándose a sí misma enérgicamente. El celo de su obra, su decidida, dice, resistencia a la luz que brillaba sobre él mediante los mensajeros de Dios, ahora producía condenación en su alma y estaba embargado de amargo remordimiento. Vemos el cambio ahora, ¿verdad? Que era diferente. Ya no se consideraba justo, sino, dice, condenado por la ley en pensamiento, en espíritu y en acciones. Se veía a sí mismo como pecador, completamente perdido y sin el Salvador a quien había estado persiguiendo. Vemos el cambio aquí como diferente, ¿verdad? La situación. Ahora él ya sentía que en realidad se sentía culpable, se sentía pecador y que merecía de un Salvador. Pero qué triste que pensaba que estaba de esa manera, dice, pues así, sirviendo a Dios. Ajá. Cuando perseguía a Cristo en la persona de los discípulos, pensaba que estaba haciendo lo recto, pero llegó el momento cuando la conciencia lo acusó enérgicamente y miró de que estaba actuando muy mal. Bueno, y entonces, hermano Luis Orlando, ¿qué le parece si nos describe con la Biblia la experiencia de Saulo durante esa ceguera que tuvo? En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 9, dice allí, dice, y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. O sea que en estos 3 días que estuvo ayunando, ¿verdad? Sin comer y beber, fueron me imagino, los 3 días en que él pudo ver su manera espiritualmente y reconocer, ¿verdad? De que en realidad lo que él estaba haciendo, ahora Dios actuaba diferente en su manera de pensar y en su manera de actuar. Ahora vemos cómo ahora vino a ser una nueva criatura. Interesante. Sucedió. No miró durante 3 días, estuvo completamente a oscuras. Pero sin duda, hermanos, los ojos de la fe, esos estaban allí despiertos y estaban haciéndole ver su condición. ¿Cómo el don de profecía respalda esto, Emily? Sí, dice, en los Hechos de los Apóstoles, la página 97 dice, estos días de riguroso examen propio y humillación de espíritu los pasó en solitaria reclusión. Al entregarse Saulo completamente al poder convincente del Espíritu Santo, vio los errores de su vida y reconoció los abarcantes requerimientos de la ley de Dios. El que había sido un orgulloso fariseo confiado en lo que justificaban sus buenas obras, se postró ahora delante de Dios con la humildad y la sencillez de un niñito, confesando su propia indignidad e invocando los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Es importante notar el cambio drástico que dio el pensamiento del apóstol Pablo y la manera drástica que el Señor usó para hacerle abrir su entendimiento a las cosas que de otra manera un hombre como él, orgulloso, un hombre de influencia, un hombre intelectual, de otra manera no hubiera podido llegar a entender. Él tuvo que usar esta manera y así él pudo arrepentirse y poder aprender y abrírsele los ojos espirituales. Miren el papel del Espíritu Santo acá, porque dice, al entregarse Saulo completamente al poder convincente del Espíritu Santo, vio los errores de su vida. Hermano, hermana, tal vez estás acostumbrado a ver solo los errores de otro, pero no los tuyos. Y vives inclusive todo el tiempo juzgando y criticando las cosas que otro hace mal. ¿No te parece que sería mejor rogar porque el Espíritu Santo venga a tu vida y te haga ver tus propios errores? Amén. Todo aquel que anda siempre viendo los defectos de otra gente, los errores en otra gente, es porque, hermanos, el Espíritu Santo no está en su vida. Porque cuando el Espíritu Santo está en la vida de uno no tiene tiempo para estar viendo los errores de los demás. Uno ve los de uno mismo. Y esto fue lo que ayudó a Pablo para que cambiara. Miró los errores de su vida y reconoció los abarcantes requerimientos de la ley de Dios. Y así, hermanos, hermanas, debemos también hacer nosotros. Oremos, ¿qué les parece este día? Amén. Para que Dios haga esta obra en nosotros. Y así, hermanos, al incorporarnos en la iglesia del Señor, seamos eficientes pasando por esta experiencia de Pablo.
la del autoexamen, la de la humildad, la de, pues, reconocer el pecado, la de estar dispuesto a dejarlo y sobre todo, hermanos, a que nos quite la ceguera espiritual. Oramos por esto. Amén. Vamos a hacerlo. Amante Dios, vemos una vez más cómo a este tu siervo, el apóstol Pablo, que todavía aquí, pues, no ha sido encomendado a la misión del apostolado, pero vemos, Señor, cómo tú lo estás preparando. Le estás enseñando tremendas lecciones. Lo vas a enviar a tu iglesia a representarte, pero le estás primero, Señor, haciendo ver su condición. De manera que hoy nosotros también te queremos pedir que hagas lo mismo con nosotros, que tu Espíritu Santo haga esa obra de convicción y que nos redarguya, Señor, de todo pecado y de toda maldad. Y de esa manera, Padre, sintiendo esa presencia de tu Espíritu obrando en nosotros, que así, Señor, abandonemos el pecado y nos dispongamos a servirte, a hacer tu obra, Señor. Suplicamos que nos ayudes a ser humildes, a que quites, Padre, esa ceguera de nuestra vida, que no nos deja ver nuestra condición, y que con la influencia de tu Espíritu Santo, de aquí en adelante, Señor, podamos discernir nuestras maldades, nuestras propias deficiencias, y con tu ayuda poder superarlas. Gracias, agradecemos tu palabra hoy en el nombre de Jesús. Amén.